Buenas noches, ya ven ustedes lo concurrido que tenemos el plató. Así que yo voy a hacer una presentación cortita, pues más que nada para que hablen mis contertulios que han venido a hablar de su libro, como es lógico y normal. Y yo tengo preguntas que hacerles interesantes, porque como bien les digo, cojo prensa, oigo televisión y yo cada día estoy más confusa. Por ejemplo, con el tema de la vivienda. Si no se hace, ¿por qué no se hace? Si se hace, al momento pones los medios de comunicación y ya están hablando de la burbuja inmobiliaria. Bueno, pues digo yo, ahora les voy a pasar a mis contertulios la palabra, porque en algún sitio va a tener que meterse toda la gente joven, gente que se quiera independizar, personas que vengan a trabajar. Hablo de Aragón, sé que España está exactamente igual, pero en concreto lo que nos interesa también es Aragón. Si van a hacer viviendas, la gente protesta, o quizás también protesten del sitio en el que se va a hacer. En fin, yo voy a hablar, a presentar a mis contertulios, que ellos nos pongan un poco de luz y bueno, pues hablaremos de otros temas. Yo también sé que algunos tienen ganitas de hablar de todo el tema judicial, imputaciones varias. Han imputado a uno de un partido, al otro del otro. Bueno, ellos nos contarán, ¿no? Porque aquí cada uno tiene su punto de vista. En fin, buenas noches y voy a presentar a mis contertulios. Óscar. Muy buenas noches, Mercedes. ¿Qué tal? Os voy a presentar a todos, como ahora estamos uno más, pues así ya luego entramos al debate. Muy bien. José Ignacio Senao, buenas noches. Pues muy buenas noches, Mercedes. Año nuevo, vida nueva y look nuevo. O sea que felicidades a la moderadora. Aquí porque el modo currilla le favorece el nuevo look, así que hay que decirlo todo, ¿no? Hay que decirlo todo. Bueno, pues gracias, porque está costando lo suyo, volver al rizo. Pero en fin, ya me estáis aquí poniendo colorada, por favor, que yo en esta mesa he hecho en falta alguna que otra mujer, he de decirlo, y he de decirles a mis contertulios también que vayan haciendo, que es que la verdad es que estoy encantada con ellos, pero hombre, que si de vez en cuando traéis pues a alguna compañera, pues no estaría de más que nada, pues porque también pueda dar su opinión y no solamente sea cuando tengamos temas más de violencia de género de mujeres, sino para cualquier otro tema. Javier Zárate, del Grupo PAR, buenas noches. Es tu primer programa, ya te irás aquí acostumbrando a que yo digo que no voy a hablar, pero luego sí. Entonces, Joaquín Bernal, buenas noches. Pues buenas noches, y se nos queda pequeña la bombonera, Mercedes. Hombre. O sea, tendrás que poner aquí algo supletorio, porque se nos va a quedar esto pequeñito. Sí, por lo tanto, bueno. Me lo han prometido, Las 7 están ampliando y estaremos un poco más desahogados, pero de momento es lo que toca. Queremos hablar todos, pues nos tenemos que apretujar. Miguel Serrano, buenas noches. Buenas noches a todos. Del Grupo PSOE. En el día de hoy. Pues bueno, bien. Bien. Muy guapa, eso es cierto. Oye, de verdad, pero sí que todos los días he ido igual, lo que pasa que no sé, hoy no sé, oye, pues esto será el año nuevo o algo, pero en fin, bueno, que ya me habéis cortado. Bueno, Óscar, que vienes preparadísimo con papeles, no sé si para hablar de vivienda o para qué vamos a hablar. De muchas cosas. No, bueno, de vivienda. Yo lo que quería, esto es como va por libre, se lo digo yo. Sí. Bueno, nosotros como grupo municipal, lógicamente, hacemos todo tipo de propuestas. Siempre intentamos ser una oposición constructiva y propositiva. En este caso, realmente, muchas de las propuestas que hacemos tenemos hasta respaldo hasta de la izquierda. O sea, en este sentido. Y ahora sí que vamos a rogar, de cara a este mes de enero, y sí que quiero dar la primicia televisiva prácticamente, o sea, que vais a ser casi prácticamente el primer canal, aprovechando que estamos pues aquí. Hemos hecho una propuesta que hemos comenzado sí, a hablar por encima, una propuesta de transporte, en este sentido de movilidad pública. En este sentido, vamos a presentar, hemos presentado ya de hecho una moción para presentar este nuevo proyecto de movilidad. Se va a llamar, en principio, es el tranvía autónomo sin raíles. ¿Qué es esto del tranvía autónomo sin raíles? Es un tranvía. Es un autobús. Es un tranvía en este sentido, es un modelo que con la tecnología ART que se patentó en China, actualmente está, que sepamos, en 6 países. Tiene la ventaja que es un tranvía que no va por raíles, no utiliza raíles, tampoco tiene catenaria y supone un ahorro importante porque, claro, no hay que levantar las calles, no hay que hacer modificaciones urbanísticas y según un estudio que además también nos basamos en ello, en un estudio de una universidad australiana de cara a la implantación en varias ciudades de Australia, había un ahorro aproximado entre un 65 y 67% de ahorro de costes a la hora de su implantación. Entonces, pensamos que es un sistema que puede ser idóneo
Sobre todo, tanto que estuvimos hablando de la extensión de la línea 1D del tranvía, que en este sentido pues sí que tuvimos el consenso de prácticamente todas las fuerzas municipales, pues por lo menos hacer una prueba, un ensayo dentro de lo que es el entorno regulado de pruebas, si puede ser, aprovechando que se aprobó la ordenanza Sandbox, que es un entorno regulado de pruebas, por lo menos para empezar lo que es la prolongación hasta Arcosur, Feria de Muestras, ojalá fuera plaza, ojalá futuro fuera el aeropuerto. Y además, sería un modelo de tranvía que incluso podría aprovechar lo que es el recorrido actual. Es un transporte pues totalmente flexible. Y es que no es que esté ya testado, es que ya está desde hace varios años en varias ciudades. Desde un tiempo ya está en Miami, está en Monterrey. Y ahí hemos lanzado esta propuesta que esperemos que bueno, tanto que estamos hablando de movilidad sostenible, de movilidad personal, en este caso sería un transporte público que pensamos que puede ser una muy buena opción de cara al futuro. Mercedes, déjame. Sí, un segundito, porque veo que os miráis mucho y esto es que en estas miradas hay algo de complicidad, que gracias, Óscar, por dar la primicia en las 7, yo te lo agradezco también. Sabéis que tenéis... doy otra primicia, sí, vale, aquí vais a pasar todos. Pero yo, claro, he visto que no mirabas a José Ignacio, que entonces mirabas más hacia el PSOE y no sé si es que vosotros ya lo sabíais o qué es lo que va a pasar. Antes, a ver, Miguel, me voy a saltar los turnos. Antes de entrar, vamos a desvelar lo que hay tras las cámaras. Le decía a Óscar que la propuesta que han hecho es una propuesta que el PSOE ya había estudiado en el pasado, cuando, digamos que antes, durante la pandemia, un poquito antes de la pandemia, se presentó en Sensú que este tranvía sin raíles no es un trambús, José Ignacio, no es un trambús, no son los autobuses de Irizar, es la empresa nacional de transportes, o sea, de ferrocarriles de China, digamos, la CAF de China, digamos, quitó el tren motor de raíles y añadió unas ruedas. Y añadió un elemento que es el guiado autónomo, que por eso se llama RT, siglas de... La prueba que se hizo, perdón que te interrumpa, Miguel, igual que se hizo la prueba de autobús autónomo en la avenida San José, efectivamente, sería un proyecto similar. A ver, es verdad que es una tecnología que nosotros, el PSOE, cuando la valoró, veía que no estaba del todo madura, pero es verdad que con el paso del tiempo hay muchas ciudades ya, sobre todo en el sudeste asiático, Malasia, Indonesia, Australia, en Australia, en Perth y en Victoria, se ha puesto en marcha, en Monterrey se está estudiando. Y una de las principales ventajas, a ver, como todo, tiene inconvenientes. Nosotros, cuando decidimos en campaña electoral apostar por el tranvía tiene un elemento más de renovación urbana, porque te obliga, es verdad, a renovar, a levantar las calles para cambiar tuberías, avenidas. Aprovechar. Y es verdad lo que dice Óscar, que si solo te quedas en pintar los raíles pintados, porque son como los que se probaron en San José con la línea 39, se obtiene un gran ahorro. Si vas a un modelo más parecido al tranvía, es decir, haciendo, digamos, vías separadas, integrándolo por carriles exclusivos y acometiendo a la par que vas instaurando este sistema la renovación integral de la red, pues cuesta pues un poquito más. Es decir, no sé, yo creo que no serán esos ahorros que plantea Óscar, pero me alegra mucho. Hay una cosa que me alegra profundamente, y es que Vox apueste por la movilidad pública, urbana y sostenible, y reconociendo un hecho que ya nos lo dijeron los que nos vinieron a visitar, las personas que vinieron a visitar la candidatura de Zaragoza como sede del Mundial, que falta la conectividad entre el este y el oeste. Totalmente. Y ya está bien que en este tema podamos, por lo menos, Óscar, ir trabajando y explorando, porque además sabéis todos, los contertulios tienen que saber, o sea, los espectadores tienen que saber que estamos ante un tiempo muy concreto, que es el tiempo de la renovación del contrato viario del autobús, el contrato del autobús, que se renueva cada 10 años, y que en él se incluyen inversiones. Quizás sea un momento ideal para que en ese pliego se incorporen las inversiones necesarias. La renovación de la flota, que se ha iniciado durante esta legislatura y ya se inició también con los híbridos en la época de Zaragoza en Común, pero también... Estamos enfocados a la alta capacidad, en este caso. Sí, es que uno de los elementos que faltan en esta ciudad es decir, no solo la electrificación, sino la alta capacidad. Y bueno, para que vean los contertulios que a veces en el ayuntamiento hay cosas que más o menos nos suenan parecidas. Luego llegaremos a lo de, ¿pero habrá presupuestos? Bueno, vamos a ver la primicia de José Ignacio. Yo la primicia que quiero dar es que en el año 2018 el PSOE sí que estaba en el ayuntamiento, por cierto, creo que gobernando. No. Está Zaragoza en Común. Zaragoza en Común. Sí. Zaragoza en Común. Bien, bueno, pero estabais ahí apoyando, que era lo mismo. Vos, sí, bueno, estabais ahí pegando. Os pegabais en el pleno, pero realmente ahí votabais todo juntos.
Y ¿Cómo hace el Bosch, PP con Vox? Bosch creo que entonces no existía. Y entonces yo, claro, la primicia que quiero dar es que en el año 2018, finales del 17, con Jorge Azcón estuvimos visitando Barcelona un sistema, se le puede llamar como se le quiera, Trambús, Trambàs, Ambustran, lo que se quiera, pero era efectivamente pues era un vehículo largo eléctrico como un tranvía sin catenaria, el bus sin catenaria. Ya te digo que es que tenemos fotos, ya te las traeré otro día también y las apuntamos a las de Víctor que tengo que aportar, porque aquí nada de lo que digo se lo cree nadie, pero tengo que traer luego pruebas fehacientes. Bien, dejo que termino. Sí, es verdad, ¿eh? Entonces, en este año, 2017, 2018, estuvimos y disfrutamos incluso de un viaje en una de las líneas que ya estaba funcionando en el 2017. Evidentemente, la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, todavía era muy incipiente y estaba muy reducido el poder circular con un vehículo a través de satélite, totalmente como están haciendo los Tesla, que todavía está en pruebas en algunos sitios, pero ya en otros se está desarrollando. Pronto pues habrá servicios públicos que irán solos, irán a recoger a casa. Y bueno, yo mañana, la próxima semana, puedo traer también un plano pues de un tranvía parecido a este, perdón, de un vehículo, vamos a llamarlo, es un vehículo público accionado por electricidad que puede tener ruedas y en este caso se parece más a un auto, es como lo del pato, dice, lleva patas, hace cuá, pues es un pato. Sí. En este caso lleva ruedas, se parecerá más a un autobús que a un tranvía. Pero bueno, es lo mismo. Sí, le puedes poner la pinta, e incluso le puedes poner la carcasa del tranvía, aquel que iba a Las Delicias o aquel que subía a Torrero con 2 vagones, se le puede poner también encima. Y no pasa nada. Sí, me acuerdo. Sí, y el de Raval también. Bueno, entonces, luego mañana, si queréis, la próxima semana traigo este plano, pero además ya con estos vehículos flotando a 1,5 metros del suelo, porque esto va a pasar también, dentro de 30 años o quizás menos. Para los esto va a pasar. Pero bueno, todo lo que sea avanzar en los sistemas de transporte público, pues es bueno y hay que darle la enhorabuena. En aquel entonces, tanto Zaragoza en Común, que estaba en otras historias, que estaba más en el tranvía de la otra línea, que bueno, nosotros decíamos, bueno, vamos a hacerlo con este vehículo y mientras tanto vamos pensando a ver cómo desarrollamos todo. Bueno, no hubo manera, el PSOE también, yo creo que también estaba resolviendo sus problemas con Podemos y vosotros no estabais todavía en el arco ni municipal ni parlamentario, no, yo creo que no habéis nacido todavía. Sí, habíamos nacido también. Pero bueno, bien, entonces quiero decir que todas estas cosas, aunque lo presentéis como primicia, a ver, que hace tiempo que la rueda se inventó y todo esto va circulando en pos. Pero está bien, yo creo que si es un buen proyecto, no tiene que ser un proyecto ni de Vox, ni de Junta, ni del PSOE, ni del PAR, ni del PP. Será un proyecto. Y siempre que sea más económico, o aunque sea igual de caro, tenga más versatilidad y más facilidad para poder resolver los problemas que puede haber con las obras que se producen. Y la ciudad está creciendo, aunque vaya dirigido a través de satélite, eso se puede modificar también. Las balizas se pueden modificar. Es complicado, pero ya están haciéndolo. Ya hay avances en esto y se pueden sortear obras que se hacen en un determinado trayecto. Pero bueno, todo está bien. A mí me ha gustado el dibujo, ¿eh? Es una fotografía. Y además hay que decir que digamos que todos estos medios de transporte también facilitarían mucho el que Zaragoza tiene espacio para poder hacer viviendas. Nuevos desarrollos urbanísticos para paliar este problema que tenemos. Barrios rurales, por ejemplo. Zaragoza, y me meto en el debate, si os parece. Venga, si sí. Sí que es cierto que Zaragoza tiene un término municipal de los más grandes de todo el Estado español, por lo tanto, suelo tiene una auténtica barbaridad. Exacto. Pese a que 1/3 del suelo de Zaragoza esté ocupado ahora mismo por los militares. Pese a eso, los 2 tercios que restan de ese tercio militar, hay terreno más que suficiente como para poder implementar unas políticas de vivienda que den esa solución que necesitan sobre todo los jóvenes y las personas que van a venir a Zaragoza. Lo que está claro es que todos los anuncios de la gigafactoría y todos los anuncios de inversiones privadas que van a venir a Zaragoza y a su área metropolitana, lo que van a implicar es a que vengan nuevos vecinos y vecinas a la capital aragonesa. Y evidentemente no solamente vamos a tener que darles esa posibilidad de tener una vivienda digna, sino que además vamos a tener que darles una movilidad que van a necesitar
porque la necesitamos ya. Sí, Es porque que no además estamos- tenemos que quitar el vehículo de la ciudad, con lo cual Claro. de alguna manera no vamos a bajar todos en patinete. Es que no estamos hablando del futuro. No se es puede. que lo que tenemos que tener muy claro, las personas que estamos en esta mesa, es que estamos hablando del presente, de la ciudad. Eso Es que es, la sí. movilidad no estamos hablando a futuro. Y en cualquier caso, lo que sí que es cierto también, o por lo menos así lo creo, es que una vez que ha pasado ya las Navidades y que ya se han apagado las lucecitas de esta bonita Zaragoza nuestra, se vuelven a ver un poco las miserias Ay, es que y el las otro día no estaba necesidades. Joaquín. No, Ay, lo estuve, me lo perdí. hablamos de la Navidad. Tengo esta voz de gonzo precisamente porque he estado estos días un poco fastidiado, pero bueno, he pasado por boxes Tu y ya estoy compañero bien. cumplió, con el Sí, objetivo. Ismael es buen tío además. Pero sí que es cierto que se vuelven a ver esas miserias. Y esas miserias nos hablan de la movilidad, nos hablan de la falta de inversiones y de equipamientos en Zaragoza. Nos hablan también de la necesidad de que en Parque Venecia tengan por fin ese canal perimetral que les dé seguridad a los vecinos y vecinas de Parque Venecia, que está pendiente desde hace muchísimo tiempo. Y como vuelva a caer una tromba de agua en Zaragoza como la que cayó, mucho cuidado. Están pendientes muchísimas cosas, pero en materia de movilidad lo que sí que hay que decir, y me apetece mucho decirlo, es que el tranvía es un modelo de éxito. Es un modelo de éxito. Y ese modelo de éxito de la línea 1 hay que replicarla en la línea 2 este-oeste. Y esto no lo está diciendo la Junta Aragonesista, que también lo dice. Esto lo está diciendo la UEFA. Es que lo está diciendo la Tiene UEFA. que hablar La Javier. UEFA. Y los vecinos. Y por último, ¿sí que es cierto que el tranvía es una inversión millonaria? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Pero también es cierto, como ha dicho Miguel, y me sumo totalmente, es que no solamente haces que pase el tranvía por una calle, es que renuevas todo lo que no se ve. Y todo lo que no se ve... comunicas. Cuidado, que todo lo que no se ve también es muy necesario para que cuando abrimos el grifo en casa salga Wicca y estas cosas. Por lo tanto, bueno, Pero son fíjate que la inversiones potentes, alternativa, lo son. Joaquín. Y en cualquier caso, me alegro muchísimo, Óscar, de que abandonéis el diésel y que sumáis de nuevo a la movilidad sostenible. Yo de eso Joaquín. me alegro muchísimo, porque el diésel... No, Óscar, Joaquín, con el diésel no vamos sé a- de dónde sacas esas palabras. Lo que sí que estamos hablando, no, lo que sí que estamos hablando, lo que sí que somos firmes defensores de la libertad de elección de cualquier tipo de movilidad. Y en este caso de combustible, sobre todo cuanto más eficiente, ojo, y cuanto menos contaminante, estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero lo que no se puede hacer es prohibir. Y te pongo un ejemplo, simplemente, si Óscar, veis un que tiene titular, que hablar Javier. Stellantis tiene que pagar unos derechos por tema de emisión de carbono a Tesla. Stellantis, que la tenemos aquí en Zaragoza, por el tema de que por la normativa comunitaria, en este sentido, está perjudicando y mucho a la industria automovilística, que tiene dos opciones, o vender más eléctrico que no se está vendiendo, o producir menos vehículos, en este caso combustión o híbridos. Es reducción de puestos de trabajo. Bueno, Javier, Bueno, sobre la movilidad, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho y todas las propuestas que vengan a sumar creo que son todas positivas y hay que estudiarlas, pero la movilidad de la ciudad es verdad que hay que darle una vuelta porque ya cuando se puso la línea 1 de tranvía se quedaron cojas algunas líneas que siempre habían funcionado. Me quiero acordar ahora mismo la línea del 30, que era una de las mejores que había en la ciudad, y a raíz del tranvía pues se tuvo que romper, ya cambió un poco la frecuencia y hay barrios que se han quejado del tema de la movilidad, de cómo ha afectado el tener un tranvía a sus líneas de autobuses. Además de eso... se han visto minoradas. Exacto, las frecuencias, en fin. Hay una parte más comunicada y quizás otras un poco más abandonadas. Eso es. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También creo que nos dejamos en el tintero, hablando de movilidad únicamente en términos de ciudad, que alrededor de Zaragoza hay una masa de unos 100.000 habitantes que viven en lo que se denomina la comarca central, que hacen vida en Zaragoza, la mayor parte de ellos trabajan en Zaragoza, y que a día de hoy solo existe una línea de cercanías con 6 paradas, 4 de ellas en la ciudad de Zaragoza y una en Utebo, si no me equivoco. Y en Casetas también. Pero Casetas de Zaragoza, ¿no? Claro. Eso es. Bueno, pues es un barrio rural. Entonces, Podemos hablar de Cuarte, de María... por ejemplo, el eje sur es de los ejes que más ha crecido en población. Cuarte de Huerva ha crecido más de un 400% en los últimos 20 años, que es una cifra increíble. Hay unos 30.000 vecinos que viven en ese eje sur, que vienen a Zaragoza prácticamente a diario, sí, a por muchas cosas. Y si tuviéramos un buen servicio de cercanías, podrían tener una alternativa para sacar coches de las calles, para... Además, el poder autobús moverse. Es suficiente, porque eso es. Mis padres, por ejemplo, viven allí y son usuarios de autobús. Exacto. Entonces yo creo que eso no hay que descolgarlo. Yo, por ejemplo, recuerdo muchos programas electorales. Por ejemplo, Vox proponía en estas elecciones de 23 alargar el tranvía hasta María de Huerva. Ahora, pues hay que conformarse pues con otra cosa que no sea el tranvía. No pasa nada. Yo lo que sí que digo es que hay que tener en cuenta la ciudad. El tranvía, como bien ha dicho Joaquín, metropolitano, sí. Eso es, me parece un servicio exitoso, se puso en marcha, funciona, a la gente le gusta el servicio. Creo que una línea 2 tendría que llevarse a cabo, cueste lo que cueste, porque al final los servicios
nadie se pregunta por qué Asturias tiene 9 líneas de cercanías y nosotros solo una. O Murcia. ¿No? Entonces, en ese sentido fue los servicios creo que están para desarrollarse. Pues sí. No, Sí. pero vuelvo a sacar este mapa, porque ya has hecho muy bien indicándolo en ese sentido. Sí que robo un primer plano casi a este y lo vuelvo a meter. No, os reís, pero esto fue. No reímos porque hemos pedido al realizador. Este es un proyecto en este sentido Sí. que no es nuestro, que este mismo que yo estoy enseñando, este mismo documento, no Y muy sé qué, necesario, en primer plano, va a caer a manos del Ministerio de Transporte si no ha caído ya, ¿de acuerdo? Esto fue lo que indicamos en el último programa, que fue una pena que no fue ningún dirigente político, ningún representante. Uno de los ponentes sí que fue el director general de Transporte, y este es un proyecto que realizó la Asociación Española de Transporte, también y tiene su proyecto la Alianza Europea por el transporte de corredores de transporte ferroviario. En este sentido, ya ha tejido lo que es un mapa con todo lo que es una articulación ferroviaria y también de autobús de todo lo que es el área metropolitana, como muy bien indicaba. Y en este sentido es clave. Y lo que hay que reconectar con la ciudad. Que puede ser clave, algo que puede ser clave es realizar, por ejemplo, ampliar una estación y abrir una estación en lo que es la inmediación del rollo Villanova. En este sentido, que no sea solo para lo que es una línea de tranvía, la ampliación de línea de tranvía, sino para lo que es una línea metropolitana y de cercanías. Universidades Villanueva, militares también, que al final es un PIB importante también, quiero decir. Y aquí sí que sería fundamental que hubiera una unificación de todos los grupos políticos y sobre todo una mayor ambición y una mayor reivindicación, sobre todo en este sentido, del presidente Azcón ante el Ministerio de Transporte. No solo la alcaldesa, sino también del presidente de Aragón, para empezar y que, por favor, que visitara lo que es Zaragoza y empezar a articular de una vez lo que es el área metropolitana de Zaragoza. No es que tenga potencial, es que ya va a ser una realidad y ya es una necesidad, igual que han hecho otras provincias, otras ciudades. Otra cosa que estamos de acuerdo, Óscar, es que además lo estamos... Hoy estamos muy tranquilos. Déjame el plano, que yo voy a hablar del plano. Una de las cosas que... Espera, que voy a explicar un segundito, que va a hablar. Es interesante. Yo he oído una palabra valiente que ha sido lo el tema metropolitano, que viene de metro. ¿Por qué en Zaragoza somos tan poco dados a trabajar las líneas de metro? Porque si queremos hacer de verdad una ciudad de 1.200.000 habitantes en el futuro, hace falta un metro. Hace falta, y ciudades en España de características de Europa no hay ninguna parecidas tienen sus líneas de metro. ¿Por qué no? Hay un estudio, 2000, Miguel, que incluso, que este es más antiguo todavía, todo yo no sé si se alcaban planos o no, que donde el cauce del Huerva, a su paso por Zaragoza, se desviaba y servía para también tener un tramo de metro aprovechando el cauce del río Huerva, que no es ninguna barbaridad, que no es ninguna barbaridad, atraviesa toda Zaragoza. Bueno, las líneas de metro yo creo que son muy costosas. Tienen ayudas europeas, deben de tener ayudas de España, que no se han solicitado, es una pena. No es que no se hayan solicitado ahora. Bueno, Azcón es que lleva gobernando menos un año. Vamos a ver, dejarlo. Es que anteriormente no se ha hecho absolutamente nada. El tranvía lo tuvimos que pagar de nuestro bolsillo. Igual tiene algo que ver los presupuestos en Madrid y los presupuestos en Aragón también, para poder sacar adelante todos estos. Claro, entonces hay que ser valiente para esto y bueno, pues aprovechar, porque todo lo que sea infraestructuras urbanas ayudan al desarrollo de una ciudad. Y si queremos ampliar, por ejemplo, zonas desérticas como es ahora Arcosur o otras zonas de Zaragoza, tenemos que darle servicio. Y no hay que temer a la crítica de decir, ¿por qué vamos a llevar el servicio público antes de que se ejecuten las obras? En las capitales grandes como Madrid o París llevan las líneas de metro antes de que se desarrollen esas zonas y son los motores del desarrollo. Así que es que vuelvo a decir, y esto igual es que tengo ánimo un poco beligerante en el día de hoy, es que tenéis razón. Lo del metro nos une bastante, y en Zaragoza las alternativas que ha dicho José Ignacio es verdad, que el eje del cauce del Huerva, si se hubiese desviado, y el famoso túnel de Goya que va por debajo, que pudiera actuar como una especie está estudiando para... Sí, de hecho lo que quería decir es que el Ministerio, y ese plano me consta que el Ministerio y la delegación del Gobierno ha manejado o otros planos que
que hablan de una Zaragoza metropolitana y de la red de ferroviaria. Estamos hablando en este caso que el Ministerio de Fomento en este caso está haciendo el estudio ferroviario, aprovechando la potencialidad de la red, porque nosotros tenemos una red. futuro que va a tener sí o sí. Tanto tenemos en el eje del Gallego, hacia Huesca, que alguna vez Vox también lo plantea en alguna de sus mociones y el PSOE ha apoyado en ese sentido. El eje del Huerva, dirigiéndonos hacia María, Cariñena, un poquito más allá. Incluso el eje de la carretera de Logroño, tanto aguas arriba de Zaragoza como aguas abajo. Creo que hay distintas fases. La movilidad metropolitana es fundamental. Y la movilidad metropolitana pasa tanto por el tren, el tren-tran, que es una cosa que Chunta cuando estuvo en la consejería planteaba, es decir, que el tranvía, en un momento determinado, con un cambio de ancho de vía, pueda ir a por las líneas de convencionales. El tren-tran, que es un palabra que es un tranvía que se convierte en tren y en vez de ir a 50 cuando va por Zaragoza, pasa a 80 o a 90. Y está inventado en Nueva York, hay líneas que van por la superficie y a la vez. Y una cosa, está claro, y que tenemos que hacer, digamos, lobby en Aragón, todos los partidos aragoneses, con presencia en las Cortes de Aragón, en los ayuntamientos, para reclamar tanto al gobierno de Aragón como al gobierno de España, y lo digo así, sin ambajes, las inversiones necesarias en materia de movilidad que necesita la ciudad de Zaragoza. En la provincia de Málaga, Miguel. Claro, claro. Y ahí os pido, y tenemos que entenderlo, que es necesario la concurrencia de las fuerzas políticas. Aragón es verdad que siempre ha sido tierra de pactos, pero pues las dinámicas estas de los últimos años de la introducción de nuevos partidos que llegan a la política y se encuentran, no tienen esa costumbre del pacto, del diálogo, pues pienso en algunos partidos que están aquí, otros que no. No. Bueno, sí, pero no. No exclusivamente. Pero me encanta que Vox entre en la línea de vamos a construir. Y Óscar, que lo conocemos del ayuntamiento, está en esa línea. Decía el otro día el compañero Alberto que de los hechos son amores y no buenas intenciones. Y una de las cosas es que Vox podría colaborar igual que ha hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza, en que haya unos presupuestos en el gobierno de Aragón. En este sentido, Miguel, fíjate, perdona que te interrumpa aquí, la semana pasada, es cierto, simplemente un inciso hago... No, pero hago un inciso porque la semana pasada estaba todo el mundo dirigiéndose a vos, que no apoya el presupuesto, llega el presupuesto, que incluso llega a decir, pero bueno, ¿qué queréis? Una patente de Corsecao. Y fíjate que al día siguiente de nuestra conversación aquí, de nuestro debate aquí, y una rueda de prensa, nuestro portavoz de la Corte de Aragón, tachando de irresponsabilidad al gobierno actual de Aragón, diciendo, oye, no han presentado presupuestos. No nos han llamado. Y claro, y decimos, bueno, no. Y dirá, pero si ni siquiera, que ya es una política autonómica en ese sentido, pero que fue llamativo. Por añadir al debate, ¿no? A mí me parece muy bien lo que hablamos en esta mesa. Y ojalá que esta mesa no fuera tanto una mesa de un programa de televisión estupendo y maravilloso, de una cadena estupenda y maravillosa, presentado por una presentadora estupenda y maravillosa, que eres tú, Merche. Larga vida. ¿El día de elogios? ¿Es lo que hay? Sino que... No, yo lo que vengo aquí a decir, y con esto también quiero poner encima de la mesa cosas diferentes, sí que es cierto que las Navidades han pasado ya, los deseos y regalos que le pedimos a la tronca de Navidad, a Papá Noel, a los Reyes Magos, han pasado ya, y lo que estamos pidiendo aquí a la larga es volver a hacer la lista de los Reyes Magos, ¿de acuerdo? Y creo que los Reyes Magos y las listas y los deseos que se hacen hay que cumplirlos, pero para cumplirlos hace falta muchísimo dinero. Sí. Y en Zaragoza estamos acostumbrados a hacer las cosas a pulmón. Antes lo decía José Ignacio, y me sumo totalmente. Los zaragozanos y las zaragozanas somos más chulos que nadie. Y a la hora de hacer las cosas, oye, los dinericos aquí encima de la mesa. El tranvía en Barcelona, en el País Vasco y en tantos otros sitios llevan el logotipo de su comunidad autónoma. ¿Por qué en Aragón no? ¿Por qué el tranvía de Zaragoza lo tuvimos que pagar los zaragozanos y zaragozanas a pulso? Sí, me sé la respuesta. Pero ¿por qué lo tuvimos que pagar a pulmón? ¿Somos más tontos que los demás? Yo creo sinceramente que no. Por eso creo sincerísimamente que tenemos que vincular al Gobierno de Aragón y tenemos que vincular al Ministerio de Fomento, Ministerio de Transportes o como se llame en cada ocasión. Porque lo que no puede ser... Perdón y termino. Porque lo que no puede ser es que cada vez que el Ministerio de Fomento o el Ministerio de Transportes, en cualquier caso el Gobierno de España, invierta en Zaragoza, invierta mal. ¿Alguien se acuerda en esta mesa de las rotondas de la MAZ? De la rotonda de la 68 que se está levantando y haciendo nueva ahora. ¿Alguien se acuerda del Cercanías que se ha hablado aquí? Cada vez que el Ministerio de Transportes, el Gobierno de España o el Ministerio de Fomento invierte en Aragón, lo hace mal. Tenemos que seguir haciendo con ganas. Porque no lo hace con ganas. Efectivamente, hay que hacer buenos proyectos. Porque tiene que hacerlo. Hay que reivindicar y hacer buenos proyectos. Y lo digo, insisto por último y termino. Es que gobierne quien gobierne. El Gobierno de España cuando invierte en Aragón lo hace tarde y lo hace mal.
Javier. Estoy muy de ¿Me acuerdo. quedo más ancho? Estoy muy de acuerdo con todo prácticamente, pero también aquí hay que exigir responsabilidades a quienes tienen responsabilidades, quiero decir. Todo lo que estamos hablando son grandes ideas que hay que financiar. ¿Y qué diferencia hay para que Cataluña ya esté reclamando la competencia de rodalíes para ellos en un Ya la pacto? No, la competencia. O sea, ellos quieren autogestionar los rodalíes. Cuando ya están hechos. Claro, porque ya los tienen hechos. Nosotros no podemos ni pedirlo porque ¿qué vamos a gestionar? Nuestra única línea con 6 paradas. Quiero decir, al final, la falta de inversión... gestión de las cercanías por la comunidad autónoma. Y en Binefar se para el tren y no llega a Lérida. La falta, por favor. la falta de inversión al final lo que hace, y a quien hay que pedírsela, es a nuestros representantes aragoneses en el Congreso de los Diputados. Aquí, si no me equivoco, están representados, si no me equivoco, por Vox. Tenemos un señor de Madrid que está de diputado en el Congreso. Por Chunta, en Sumar, tenemos a Jorge Puello, que está apoyando al gobierno. Lo que puede. ¿No? Y también tendrá que decir que aquí más dinero para Aragón. Ya lo dice ya. ¿No? Y el PSOE está gobernando, también tendrá esa responsabilidad, y el PP tendrá que sumarse, pero los diputados aragoneses tendrán que empezar a votar en función no de lo que digan unas siglas, sino de lo que diga el interés general de los aragoneses, que de momento es una cosa que no se ve en el Congreso de los Diputados. De momento se vota únicamente según las siglas. Da igual, del todo, ¿eh? Da igual lo que sea. Y además lo que es una pena es que además... José Ignacio por alusiones, que como habéis hablado de Jorge Azcón, sí, entiendo que algo tendrá que decir no también. me habéis aludido casi nadie, pero... Bueno. He escuchado a Joaquín que decía No que- hay presupuestos porque que Jorge el Azcón gobierno- no ha pasado que el los gobierno de Aragón, presupuestos. en materia de infraestructuras tiene la culpa de todo. Por cierto, que el señor Soro fue un consejero, creo que de Chá. Más que nada para que hagas un poco de memoria, revises expedientes y papeles, que alguna responsabilidad tendrá. Alguna bastante. Tiene mucha. Tuvo mucha. Y el partido, creo, socialista estaba por ahí también, me parece. Bueno, en cuanto al asunto que nos ocupa, de la preocupación que tenemos de los presupuestos de Aragón, que son importantes, yo no lo niego, la herramienta de unos presupuestos es vital para el desarrollo con garantías de un proyecto de comunidad autónoma como esto, y además incardinarlo dentro de lo que es un proyecto de España. Pero claro, es que en estos momentos no tenemos, ¿desde hace cuántos años no tenemos presupuesto en España? ¿Desde hace cuántos? Es que ni está tampoco, ni se le espera. Es que no hay, pero es que no hay ni techo de gasto ni nada. Entonces, claro, realmente, ¿cómo confeccionas unos presupuestos generales aquí en Aragón si no tienes ni la más remota idea de lo que va a pasar? Porque nadie sabe nada. Es que eso no es- Sí. Hombre, no es lo mismo. A ver, no es lo mismo hacer un presupuesto en un ayuntamiento, y ahí tenemos a las pruebas, me remito. Vox no ha tenido ninguna dificultad para apoyarlos, aunque el Partido Socialista ni se ha abstenido ni nada, quiero decir que ha votado en contra. Pero no los han sometido a bueno, votación. bien, me refiero, Trámite, no había trámite. me lo imagino, porque sería una sorpresa, sería salir en los periódicos. Pero no ha pasado todavía. Y por otra parte, pues en el gobierno de España resulta que estamos ahí también paralizados, y además paralizados en una situación que a mí esto ya es que ya tengo, serio, ¿eh? ya tengo que hablar de verdad con mucha precaución y con mucho dolor. Yo no traigo papeles, hoy he traído que es solamente una hojita. Es que este paso porque no se imputan a cualquier La última hoja del auto del magistrado en concreto que lleva el asunto, ¿verdad?, del fiscal general del Estado. Y claro, yo aquí veo presupuestos, no, estamos hablando de los presupuestos, Sí, presupuestos sí, generales del estamos hablando Estado. de presupuestos. Vamos a ver, ¿cómo el gobierno de España va a estar pensando en los presupuestos generales del Estado si resulta que tenemos el día 29 de enero está citado Álvaro García Ortiz, que es el fiscal general, como imputado? El día 30 de enero, al día siguiente, tenemos a la fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid, también María Pilar Rodríguez Fernández. Y ahora ya, por si faltaba algo, el 5 de febrero, después de las últimas, ¿verdad?, cuestiones que se han ido relacionando y después de las últimas actuaciones, resulta que Diego Villafañé Díez también está imputado por una presunción de delitos que el auto, yo me lo he leído, hay gente que ha hablado de él, incluso ha reconocido que no se había leído el auto, yo me lo he leído. Y bueno, lo que dice el auto son cosas
muy serias. Yo, vamos, no quiero ni pensar que me llamara a mí un magistrado del Tribunal Supremo, que no te está llamando sin menospreciar a nadie, un juez de primera instancia recién llegado. No, estamos hablando del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, cuando imputa a un fiscal general del Estado, es que ya tiene que haber algo muy gordo para que un magistrado te impute. Imputarte, que es, ya sabes, que se va a iniciar un juicio. Este hombre tendría que poner por dignidad su puesto a disposición, y no tenemos por qué aguantar todos los españoles que el presidente del gobierno de España, que no es capaz de hacer unos presupuestos para todos los españoles, salga en una rueda de prensa, no, en una comunicación, a decirnos a todos que le pidamos perdón al fiscal general del Estado. Que lo dijo, ¿eh? No he hablado mucho en este programa nunca de este tema. Entiendo que la justicia tiene que tener su camino. Sí, no, si yo tampoco hablo mucho, pero claro, es que ahí está. Lo has traído hoy, estábamos hablando de presupuestos de Aragón, presupuestos de España, y ha salido un tema, es un tema muy complicado. Un tema complicadísimo que afecta a una de las instituciones del Estado, como es la Fiscalía. No es exactamente una institución del Estado, pero es uno de los elementos fundamentales de nuestro sistema jurídico, la Fiscalía General. Y es, bueno, si los delitos a los que se le acusan al fiscal general se pueden demostrar, como es la revelación de información secreta, bueno, una serie de cuestiones que de momento, y por lo que conocemos, es en base a indicios, suposiciones o presuntas conjeturas que se hacen en cómo se filtró la información, pero quiero que los ciudadanos sepan de lo que estamos hablando. Al fiscal general del Estado se le está acusando de revelar una información, se le está acusando de eso. Una filtración, de dar una filtración. Habría que demostrarlo, como hemos dicho, en la cual manifestaba revelación, revelación de datos reservados. Un dato reservado es un delito. No te estoy diciendo más. Que no lo sea, no he negado que exista. Pero estamos hablando de que reveló datos reservados de un presunto, de un confeso defraudador fiscal, que da la casualidad que no es de confeso. que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Miguel, que no es confeso. Pero confeso, él mismo. Él no lo ha hecho, y lo has leído. Ante Hacienda, y tú lo sabes. Confesó, porque sabéis que para poder pactar con Hacienda o para establecer ese pacto. No me hagas como Pilar Alegría. Esa información. No me utilices el mismo mensaje. No voy a usar porque no soy jurista. No voy a usar. No es confeso, porque para eso tendrá que hacer su declaración. Él todavía no ha acudido a un juzgado. Yo no quiero defenderlo. Confeso ante la autoridad tributaria. Pero que porque para pleitear con la autoridad tributaria tienes que declarar. Eso lo ha hecho su abogado, no él. Da igual, pero es una persona que ante los correos que se estaban cruzando, que se manifiesta que existía una correspondencia entre la Fiscalía de Hacienda, los delitos tributarios y la agencia tributaria, estaba... Mira, no es confeso. Aunque lo fuere, el fiscal general del Estado no puede revelar datos reservados. Y es un delito que le capacita y le invalida para seguir ejerciendo su función. Persiguiendo no hay más. Al que denuncia el delito. Es decir, estamos persiguiendo al que debe fiscalizar el delito. Porque probablemente, y si se demuestra que ha cometido una revelación de datos significativos, como ha dicho José Ignacio... yo no lo digo, lo dice el juez. Bueno, lo que dice el juez sí se demuestra. Pero quiero que los ciudadanos lo sepan. Que estamos hablando de que hay... ¿Os dais cuenta de una cosa que estamos centrando, que es bastante triste? O sea, quiero decir en el sentido de que ya nos parecemos, bueno, no nos parecemos, pero es que es inevitable. Yo entiendo que el tema es muy serio. Ahora me imagino que Joaquín también me estaba apuntando lo que él quiere decir, que de hecho es así, y Óscar también lo es, pero daros cuenta como todo el tema nacional es inevitable que nos estén barrando. Estamos aquí intentando hablar de hacer viviendas, de todas las inversiones y el buen momento que está atravesando Aragón, que también es gracias a todos los que estáis aquí sentados en esta mesa y vuestros partidos, porque al final, y os dais cuenta la situación que se está produciendo a nivel nacional, que yo no sé quiénes serán los responsables, pero desde luego, a lo mejor lo dije un día, se tenían que ir todos a su casa, porque realmente la imagen que se está dando es nefasta. Y que tengamos que ver a la mujer del presidente del gobierno, que tengamos que ver al novio de la señora Ayuso pasearse por los juzgados como si fuera su casa, con toda la cantidad y dando muchas noticias, y la mayoría no buenas, y mientras tanto aquí todos esperando, o sea, a ver qué
que nos entra para poder hacer todas las inversiones y tener y poder poner en marcha todas estas ayudas, todas estas ideas que me consta, tenéis brillantes, que nos favorecerían a los zaragozanos y a los aragoneses, la marinera. Ahora ya te doy la palabra, Joaquín. Yo no puedo decir, después de lo que has dicho, casi no puedo decir nada porque estoy totalmente de acuerdo. Me gusta lo que has terciado pacificando el asunto, pero yo te digo una cosa, Merche, tú no has estado en un hotel en San Petersburgo a las 12 de la noche en una habitación del hotel con Aldama, no. Que sí que está procesado, y no sé si es confeso, no, Miguel, está prácticamente caminito de Jerez, y con Hidalgo, que es otro que también ha sido llamado, en una habitación a las 12 de la noche. Y esto es así. Tú no estabas, ¿verdad? Es una evidencia. Si la esposa de cualquier presidente del gobierno del Partido Popular, yo lo quiero decir con la mayor educación, y por supuesto ya me conocéis, yo no suelo ser un hooligan con estas cosas. No, y es una realidad también. Es que no podría entrar por esta puerta, probablemente, no por vosotros, que yo sé que aquí tenemos cierta relación, pero a lo mejor con otra gente diferente de los partidos que están en el arco aquí representándonos, ya no solo en Aragón, sino en España, es que no podríamos entrar a muchos sitios. Seguramente. En cualquier caso, también me apetece un poco también romper la dinámica del debate para también meter alguna serie de circunstancias, ¿no? Y la primera y fundamental es que el embarramiento de la política en España básicamente está en los polos del Partido Popular y del Partido Socialista, ¿vale? Porque están en una guerra política y también judicial y mediática. Eso también hay que decirlo así. Bueno, y en cualquier la izquierda caso, también ha tenido ahí yo no lo discuto, su puntillica, ¿eh? Yo no lo discuto, pero es verdad que estamos en un embarramiento de la vida política que luego realmente y a la larga lo que vemos es que favorece la polarización política y favorece el voto a los dos grandes partidos políticos que precisamente están metidos en ese barro político, judicial y de tantas otras cosas. Por lo tanto, eso yo creo que también hay que ponerlo como elemento de debate y daría para un programa entero. Y dos. Con el tema del presupuesto, bueno, José Ignacio evidentemente tiene que decir lo que tiene que decir, pero sí que es cierto que juega un poco al thrillerismo, porque Montero no estuvo 3 años sin presupuestos generales del Estado, Montoro, perdón, gracias, y sin embargo en Aragón hubo presupuestos de la comunidad. Por lo tanto, sí que es cierto que es importante que haya presupuestos en el Estado para que en la comunidad sepamos cuáles son los ingresos del Estado. Por supuesto que sí, eso es así, pero sí que es cierto que puede haber presupuestos en Aragón y puede no haberlos en España, como ya hemos visto en otras ocasiones. Y en cualquier caso, a mí particularmente todo lo judicial me aburre muchísimo. Cuando gobierna el PSOE, los jueces más tendentes a la derecha hacen lo posible también para llevar según qué cosas. Cuando gobierna el Partido Popular también vemos lo mismo, pero al revés. Y en cualquier caso, lo que hay que decir aquí es que las filtraciones, bienvenidas filtraciones. Gracias a las filtraciones, los ciudadanos de este país nos enteramos de las cosas. Es que gracias a las filtraciones nos enteramos de los papeles de Bárcenas, es que gracias a las filtraciones nos enteramos de que el Partido Popular pagó la sede de Génova en B, la reforma. Claro, es que las filtraciones a mí no me van mal como ciudadano, ¿eh? O sea, un voto en contra. A mí no me van mal como ciudadano. Javier, que me ha pedido la palabra y ya veis Oscar. Digo, un voto en contra a la ley que propone el Partido Socialista para evitar que en este caso, sabéis que la iniciativa popular se quede restringida o prácticamente anulada. Ahí ya tenemos por la intencionalidad de lo que traslada el mensaje de Joaquín, es que chunta, ahí hay un voto ya que probablemente no va a estar de acuerdo. Es una opinión, ¿eh? Ya, bueno, bien. Javier, Respecto a lo que ha dicho Joaquín, claro, aquí se nos olvida el eje común de todo. ¿Por qué hubo presupuestos cuando no hubo en Aragón, cuando no hubo anteriormente? Porque aquí normalmente en Aragón siempre ha sido tierra de pactos y al final siempre ha habido la responsabilidad institucional de dar un equilibrio y mantener una institución basado en las mayorías parlamentarias que había. El PAR ha jugado un papel importante. El PAR en esos años, por ejemplo, los que dice, jugó. ¿Por qué hubo presupuestos siendo partidos tan dispares en la legislatura anterior? Porque también había un cuatripartito de gente que no pensaban igual, tenían sus diferencias, pero consiguieron llegar a un punto en común, para unos mejor, para otros peor, seguro que con fallos y errores y aciertos, como pasa con todo, y se llevó una legislatura. Aquí ya hemos visto que la fiabilidad de ciertos socios no está en la estabilidad de Aragón, porque que haya unos presupuestos dependen de todos, y lo mismo que aplico aquí, lo aplico a Madrid. Quiero decir, ¿no? Si aquí realmente hubiese una buena voluntad y no se jugase a la mala política y se intentase hacer lo más beneficioso para el ciudadano, pues al final las cosas razonables, tanto Partido Socialista como Partido Popular, se pondrían de acuerdo.
que son las grandes mayorías que hay. Y eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. ¿Y por qué tienen que entrar gente que desestabiliza? Pues también, por un lado y por el otro, por dejación de funciones de los partidos mayoritarios de la oposición. Y eso es así. Al final, el tener un equilibrio y el dar una tranquilidad y un sosiego a la gestión basándose en acuerdos fiables es igual de fundamental que tener 10, 12, 25, 28, los diputados que sean. Si tienes 7 y no valen para nada, ¿no? ¿Para qué quieres 7 cuando haces lo mismo si tuvieses 1? Y cuando dan mayoría, además. Sí, sí. Óscar, sí. Lo que quería añadir, simplemente casi cerrando el capítulo judicial, que es una pena que tengamos que hablar de esto, pero es que es el pan nuestro cada día, es que un escándalo tapa a otro. Es decir, que una institución como la Fiscalía General del Estado, una institución tan jerárquica, además, que esté en pleno proceso judicial, pues buscando toda esta serie de indicios, no hace más que debilitar al Estado. Es decir, y además vamos a ver cómo termina esto, porque se está viendo a ver qué conexión pues política puede haber. Vamos a ver a quién respondía toda esta serie de actuaciones. Y reflexionando, se me estaba ocurriendo, por ejemplo, la figura de los fugados de Puigdemont. Los fugados de Bettino Craxi, antiguo primer ministro de Italia. ¿Quién sabe en un futuro cómo termina nuestro presidente del gobierno actual? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Entonces, imagínate la visión. Y si a eso añadimos la intención que es directamente de amordazar la acción de la justicia, uno de los poderes de este Estado, tratando de limitar y de coartar lo que es la acusación popular, pues es que esto es lo último, esto es un proyecto de ley totalmente bolivariano. Es decir, nos estamos quejando de lo que está pasando en Venezuela, pero es que España está siguiendo el mismo camino. Yo sí que rogaría a los votantes, a los militantes del Partido Socialista, que reflexionaran y lo dijeran alto y claro a sus dirigentes, como lo ha hecho hoy mismo Felipe González. Felipe González hoy ha dicho que no está nada de acuerdo con esto, que discrepa absolutamente con el presidente del gobierno. No se puede hacer lo que se está haciendo. Se están coartando las libertades. Esto no puede terminar bien, ni va a terminar bien, de hecho. Ahí lo quiero dejar de momento. Sí. Tenemos. Bueno. Por alusiones y luego le daremos la palabra a José Ignacio. No quiero entrar porque evidentemente... Vosotros estáis en primarias que también tenéis una situación como muy complicada, ¿no, Miguel? Bueno, las primarias claro, es una cuestión las interna secundarias, así todo y tenéis. Bueno, una cuestión interna y no tan interna. Exacto. se afecta a la ciudadanía porque al final Sí. el representante del PSOE en Aragón o el máximo responsable es una cuestión que afecta mucho a la comunidad autónoma. En este capítulo que yo también que tendríamos muy claro. También quiero cerrar. Señor Lambán, en este tema, tú también lo tendrías muy claro. ¿Ahora? Sí, y bueno, y las expresiones, entiendo que las expresiones que haya que hacer se tienen que hacer en los órganos de los partidos, que evidentemente la propuesta lo lanzó dentro del plan de regeneración democrática. Habría que estudiarla, no he tenido en profundidad. Desde luego, ya os digo, mi opinión es que no se pueden limitar algunos derechos que se tienen que hacer. Lo sabes. Otra cosa es que se aprovechen indicios o falsas demandas para iniciar procesos judiciales que queden en lo que se ha venido a llamar popularmente la pena de telediario y que el único objetivo de pseudo-organizaciones como Manos Limpias sea ver desfilar a distintos miembros de los partidos políticos. Dicho lo cual, entiendo la gravedad de la situación, hay que ser conscientes y yo ahora no voy a hablar como militante socialista, voy a hablar como politólogo, que lo soy. Que es lo que eres, es verdad. Que lo soy. Y hay una obra que se llama Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt, los autores norteamericanos que reflexionaron sobre cuál eran una de las causas para que las democracias estuvieran en riesgo, que os quiero decir que lo están. Hay algunas cosas que tienen que ver con los populismos, hay algunas cosas que tienen que ver con una cosa que es la mediatización de la justicia, de utilizar la justicia, y hay otra cosa que ellos hablan que son los guardarraíles de la democracia, es decir, aquellos elementos que sirven para que las democracias aguanten. Y yo, volviendo un poco a la idea del Aragón, tierra de pactos, huir de las confrontaciones centrífugas e ir hacia momentos de diálogo con todos los partidos, evitando caer en la degradación del rival, la deshumanización del rival, evitando de vivir la política
con una pasión enfermiza. Cuando ha terminado Óscar, sé lo que quería decir y sé que en su intención no está asustarnos, pero te voy a decir, Óscar, que quizá... O sí, pero no lo creo en lo personal. Pero, Óscar, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Es decir, tenemos que intentar desescalar. Yo sé que los partidos que han surgido al caldo de las redes sociales o de los movimientos más pues patrióticos, llamemos Vox un partido patriótico. ¿Redes sociales? Únicamente. Déjame terminar. Al calor de determinadas... Y vuelvo a decir, no estoy hablando como militante. Tenemos que cuidar mucho lo que hemos construido, porque ha costado mucho construirlo y muy poco destruirlo. Y uno de los elementos que tenemos que cuidar es que la gente al final pueda tener espacios para desarrollarse y tener una vida digna, porque cuando tienes problemas como los que están ocurriendo en este país, ya no solo de corrupción o de otras cuestiones que evidentemente degradan el ámbito político y dañan a la democracia, pero... Además no pueden llegar a final de mes. No pueden llegar a fin de mes, o en muchos de los casos tienen que dedicar más del 60% de su sueldo a la vivienda. Es un tema que Mercedes que está el Partido Socialista, esto es lo que está pasando con la presión fiscal. Entonces, yo hay un pequeño tema y se lo va a pasar, le paso la pelota a José Ignacio, porque ellos han presentado unas medidas en materia de vivienda que creo que algunas son interesantes y que me gustaría contrastar con las que ha presentado el gobierno. Sí, porque además efectivamente es donde yo he dicho que hay controversia, porque claro, si no se hacen medidas mal y si se ponen las medidas mal también, a mí que me lo aclaréis un poco, José Ignacio. Bueno, especialmente para Miguel, que yo entiendo, mira, ahora esto que te voy a decir ahora lo voy a decir también no como militante de un partido, que es el Partido Popular, sino como zaragozano, que también lo soy, y aragonés, que también lo soy, y como español, que también lo soy. Europeo. No podemos, sí, europeo y del mundo mundial y de los grandes expresos europeos también, como antiguamente se decía. No podemos vivir en el mundo de Yupi. Y hay que tener en cuenta que efectivamente tenemos que tener concordia, entendimiento, pero claro, al final el pueblo necesita ejemplo de los que están arriba, en cada momento. Y en cada momento ahora le toca al que le toca, en otros momentos le habrán tocado a otros. Yo no recuerdo en mi extensa vida de representación política, y ha habido follones en todos los partidos, en el PSOE, en el PP, pero yo no recuerdo, y en otros partidos también de corte regionalista, no en Aragón, pero en otros sitios, que tampoco os libráis ninguno, nunca había visto lo que está sucediendo ahora. Y yo creo que bastante paciencia tenemos todos los españoles para no clamar resoluciones, sensatez, pero sensatez a quienes están cometiendo estos desmanes, porque ya digo, mirar para otro sitio y ponernos aquí a bailar todos cogidos de la mano al corro la patata y decir que todos somos amigos, con eso no resolvemos los problemas. No, ya, pero que Miguel, yo lo que quiero decirte que en líneas generales yo estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo en que se hace más por la vía del entendimiento que por la vía de la discrepancia y del enfrentamiento. El enfrentamiento no lleva a ningún camino, porque al final, ya sabéis esa parábola de los burros que están atados con una cuerda y tienen 2 montones de pienso, a uno a cada lado. Hasta que no se ponen de acuerdo para ir a comer primero a un sitio y luego al otro, lo único que hacen es ahorcarse porque no llegan ninguno de los dos. Claro que hay que entenderse. Y en ese sentido, yo también he dicho, y lo he dicho aquí en este programa, que los presupuestos, y vuelvo ahora con los presupuestos y dejo ya el tema de las cosas judiciales, que ahora resolverán los jueces, y de verdad van a tener que resolver porque hay mucha materia para resolver, son una herramienta esencial para poder desarrollar en estos momentos ese viento a favor que tiene Aragón con esas inversiones millonarias que requieren también de una herramienta muy importante como son los presupuestos. Y que yo creo que hay que aparcar diferencias a veces que pueden tener un sentido a nivel nacional, pero que luego no lo tienen a nivel local o a nivel autonómico. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir ahora. Y yo creo que hay, no los que estamos aquí sentados, pero otros que nos representan en otras instituciones con más responsabilidad, pues van a tener la obligación de sentarse a hablar y a dialogar. Pero insisto, aquellos problemas que son de ámbito nacional e incluso europeo, no podemos resolverlos en Aragón, porque Aragón ahora lo que tiene que resolver precisamente sus problemas y aprovechar ese viento a favor que tenemos para poder hacer esta comunidad autónoma más grande y más importante en el conjunto de España. Ayudar a España también a ser más importante. Y yo creo que esa reflexión
se va a hacer. Yo no descarto que haya presupuestos en Aragón. Todavía no hay que tirar, si nos da la primicia, todavía no hay que decir, no, es que no hay presupuesto. Vamos a ver, Por eso digo, eso. que mientras, ¿cómo se dice? Hasta que no pasa el último cura no se termina la procesión y hasta que no pasa el rabo siempre hay toro. Joaquín quería Vamos a ver qué luego- pasa. luego, Óscar, pero también decir que claro, que es verdad que a niveles macro España va muy bien, pero cuando nos ya acercamos a las familias, a la micro, hay necesidades. Nos di datos la Entonces, semana pasada con por esto, eso, nivel micro. sí, además es así. Sí que es cierto que las familias, y esto no lo digo yo, sino que es una cuestión que salía recientemente, creo que era desde el Centro de Investigaciones Sociológicas, que hablaba que las familias tienen la sensación de que las cosas van bien, pero que cuando preguntan cómo van en general, dicen que van las cosas muy mal. Por lo tanto, Sí, era una cuestión porque como- ellos no van bien, no acaban de ver porque esa... ellos van bien, pero creen que en el contexto general, a lo mejor también un poco mediatizados por lo que se dice en redes sociales, También. según qué medios de comunicación, Sí. pues lo ven de otra manera, ¿no? Pero sí que es cierto que en el contexto general, en principio las familias ven como las cosas van un poco medio bien, y sí que es cierto que la economía está evolucionando a mejor. Aunque sí que es cierto que eso hasta que llegue a las familias Esto cuesta, pero en cualquier caso creo que la situación de las familias en un contexto general económico favorable siempre será mejor que en un contexto económico desfavorable como el que vivimos en la burbuja inmobiliaria. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Y hacer según qué análisis y según qué anuncios creo que no es positivo absolutamente para nadie y menos también para la política. Se han dicho cosas muy interesantes en la mesa. ¿La democracia está en riesgo? No. Puede estarlo. Yo creo que la democracia es una lucha diaria y constante. Ahora va a tomar posesión de su cargo el jefe de este planeta llamado Tierra, que es el presidente del gobierno americano, el amigo Trump. A mí particularmente no me preocupa lo que vaya a hacer Trump, porque ya lo sabemos, porque ya ha estado en el gobierno americano y además solamente va a estar 4 años. A mí lo que me preocupa realmente de Estados Unidos de Norteamérica es el que venga detrás de Trump. Ese es el que me preocupa. ¿Cuál es la senda que deje Trump y cuál es el que venga después? Aragón, tierra de pactos, por supuesto, y de consensos, pero es que los pactos y los consensos están para cometerlos y para llevarlos a cabo. Es que yo estoy harto de escuchar que Aragón es tierra de pactos y de consensos, que es verdad, pero que luego todos los consensos no se materialicen. Porque es que el Canfrán sigue cerrado. Y más consenso que ha habido en Aragón con el Canfrán no ha habido con nada. Y sigue cerrado. Y eso no puede ser. Aragón, tierra de pactos y consensos, por supuesto, pero que se materialicen, porque es que si no caeremos en la frustración. Ahí Francia, y con la frustración Francia ha tenido no mucho que hacemos, ver. y con la frustración no hacemos absolutamente nada. Y termino. El que más ha trabajado en transportes y en movilidad y el que más ha trabajado en vivienda en el gobierno de Aragón se llama José Luis Soro Domingo y ha sido consejero de Chunta Aragonesista. Y lo que ha hecho en 8 años ha sido coger llaves mano y dárselas a Octavio López. Ya veremos sobre lo que hace Octavio López. Es que en Aragón se está empezando a hacer vivienda de protección oficial gracias a que Chunta Aragonista, en el gobierno cuatripartito, hizo todo lo posible porque hacer vivienda protegida fuera posible, porque es que hasta en ese momento no lo era, y tantas otras cosas. Por lo tanto, José Ignacio, vosotros ahora mismo, el Partido Popular, en el Pignategui, lo que estáis haciendo es coger los frutos del buen trabajo de José Luis Domingo Bueno, y un de la gente minutico de la cada Junta uno Aragonesa. porque... Te gusta el trabajo que está haciendo. Venga, Óscar, ahora un minuto cada uno ya para despedir el programa, que si no nos cortarán. Sí, quiero ser breve y ya ni agotar el minuto que me quede ya para despedir. Simplemente, cuando habéis comentado Aragón, tierra de pactos, que sí, que me parece bien, que totalmente de acuerdo, pero fíjate que Vox no ha entrado a un pacto que no nos gustaba para nada, que es el pacto de repartirse los magistrados o elegir los magistrados afines al Tribunal Superior de Justicia, diferentes a la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ahí Vox no ha querido entrar. ¿Por qué? Porque es que no entendemos que un poder legislativo o ejecutivo nombre a jueces o para puestos de responsabilidad en la judicatura. Es decir, ahí Aragón no ha querido entrar en ese pacto para lo que son los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Por ahí no vamos a pasar. Simplemente, estabais hablando también del tema de democracia, el tema, como bien indicaba Miguel, pues para buscar el bienestar de los ciudadanos. También nos preocupa a nosotros el sobreesfuerzo fiscal que están sometidos los españoles, que era el gráfico que anteriormente comentaba, que es decir, que desde que está Sánchez es el tercer país europeo que más ha subido la presión fiscal, ha subido casi un 2% lo que es la presión fiscal a niveles del PIB. Ahora mismo estamos a niveles casi del 37,3%, que esto es un 3% superior a la media de países de la OCDE. ¿Qué supone esto por habitante? Supone que está pagando ahora mismo de más 1.000 euros, porque son 50.000 millones de euros, que son 1.000 euros por cabeza. Es decir, cada español está teniendo un sobrecoste
adicional de 1.000 euros al año en impuestos, una mayor presión fiscal de la que debiera, al menos para estar en la media. Es decir, esto se supone en 85 euros al mes. Esto es como pagar la comunidad de vecinos de donde cada uno viva, ¿de acuerdo? Y luego simplemente la deflactación de RPF está suponiendo pues esto, pues 25.000 millones de euros, que son pues esto, la mitad de lo que he dicho antes, 2 años. Y simplemente a efectos de vivienda, copiar los buenos modelos, evitar los malos. Fíjate en Argentina lo que ha pasado. Ha sido Milei liberalizar completamente el mercado de la vivienda. Ha pasado en pocos meses, ha subido la oferta de vivienda en un 190%. Los precios han bajado un 30%. Eso ha sido cuestión de muy poquitos meses. Ahí lo dejo. José Ignacio, venga, muy bien, gracias por la brevedad. Sí, José Ignacio, el minutico de gloria. El minuto de gloria yo creo que hay que basarlo en que la democracia que se hablaba aquí en España se ganó con la transición. La transición política es la que afianzó la democracia y la que dio paso a nuestra Constitución. La hemos venido disfrutando a lo largo de estos últimos años y no podemos tirar por la borda el periodo más extenso de paz que hemos disfrutado en España en las últimas centurias. Y ahí está la historia. Por lo tanto, no desaprovechemos esa ocasión que nos dieron los constituyentes y los que trabajaron en la transición muy sensatamente para todos, pues unos dejarse de los otros, es decir, todos llegaron a entendimientos que podían haber sido y podían haber fracasado, y que fuimos el ejemplo en Europa y en el mundo de cómo se pasaba de un sistema no democrático a un sistema democrático sin que hubiera ninguna fricción ni saltara la chispa de un nuevo conflicto que podía haber sido incluso bélico. Y eso es algo de lo que hemos tenido que aprender todos y lo que tienen que tener muy presente las actuales y futuras generaciones. Espero que en esa sensatez, pues que tienen que tener más que nadie los que tienen la responsabilidad de gobernar en cada momento todas las instituciones, con independencia del partido al que representen, pues den ejemplo todos los días en el ejercicio de su función. Pues que sí, así sea. Estamos rodeados, lo veis, de guerras y de situaciones bélicas, que ahí es nada. Javier. Bueno, pues un poco por acabar, simplemente como el tema de hoy era un poco la vivienda, pues decir que tenemos que seguir trabajando en medidas y en consensos para que esos 46.000 jóvenes aragoneses que tienen un problema de vivienda porque no la encuentran, porque no la pueden pagar, porque no tienen la oferta o la demanda que se requieren, depende de qué sitios, no solo en la ciudad de Zaragoza, que también es importante, en todo el ámbito aragonés, eso es, de tal forma que tener vivienda en los municipios pequeños de Aragón también supone que pueda haber repobladores, que vayan al albur de nuevas formas de trabajo que pueda haber, o de puestos de trabajo que pueden tener en esas zonas, y no pueden ir porque no tienen un lugar donde estar. Con lo cual el tema de la vivienda estoy de acuerdo que es fundamental, que hay que seguir trabajando. Creo que desde el Gobierno de Aragón, tanto antes como ahora, se está llevando un buen proyecto. También decir que en 8 años, en la legislatura anterior, Chunta tampoco hizo la mayor parte de las viviendas que se podrían haber hecho, a lo mejor en un periodo de 8 años. Si no me equivoco, creo que fueron 86. Pero es verdad que el consejero López está trabajando y está apostando por la vivienda, que va a ser un parámetro muy importante porque es uno de los grandes problemas que tienen hoy en día los aragoneses. Joaquín. Pues yo por mi parte, pues sí que es cierto que 2025 va a ser un año muy importante para todos y todas. Vamos a ver llegar inversiones, vamos a ver que no solamente sean privadas, yo también lo pido, que también sean inversiones públicas, que vengan acompañando a estas inversiones privadas, y además se supone que en 2025 no vamos a tener elecciones, en principio, hasta donde se sabe, no están programadas a la vista. Por lo tanto, va a ser un año en el cual tengamos que poner las pilas, trabajar y trabajar mucho para la sociedad. Yo creo que bueno, los 8 años anteriores en materia de vivienda y de movilidad, insisto, se hizo mucho en Aragón, muchísimo. Se pusieron y se sentaron las bases de lo que está siendo la política de vivienda ahora del Gobierno de Aragón. Se ha comentado en la mesa, alguien ha dicho que eran 86 viviendas las que hizo el departamento que llevaba José Luis Soro. Y yo la llevo a 2.000, porque sí que es cierto que en aquella ocasión lo que se hizo fue poner precisamente las bases para que ahora Jorge Azcón hable del plan 700 o algo así en municipios turísticos, y eso fue una cuestión que hizo Chunta Aragón estando en el gobierno. Ya digo aquí, y yo creo que lo podremos decir cualquiera, que en 4 años es muy difícil hacer una programación a largo plazo para levantar muchísima vivienda pública. Es muy complicado. Y nosotros creamos, como digo ahora, 2.000, y de hecho el consejero actual, Octavio López, va a conseguir, y ya lo está haciendo de hecho, cortar la cinta y entregar llaves de muchos pisos que Chunta Aragonesista del Gobierno de Aragón hizo lo posible porque estuvieran ahí. Miguel.
Bueno, ha sido un debate muy intenso al final. Al final ha habido un debate muy intenso. Entrando en materia. Bueno, voy a coincidir con las palabras de José Ignacio. La democracia hay que cuidarla poco a poco y hay que ser ejemplar en todos los ámbitos. De nada sirve hablar, en este caso, de intentar desescalar las tensiones, de dialogar, si no respetamos las instituciones, y eso nos compete un poco a todos los que tenemos relación de alguna manera con la representación política, porque la democracia es frágil, y te decía también Joaquín que hay que cuidarla día a día y en nuestras actuaciones. Creo que en esta mesa cuidamos un poco la democracia, intentamos que poco a poco escuchar voces, entendernos los que estamos en los extremos, y a veces lo hacemos. Ha sido una pena que la dinámica no nos haya permitido hablar del principal problema que tiene la ciudadanía en este momento, que es el tema de la vivienda, que es un tema que afrontarlo con seriedad requiere un montón de esfuerzo intelectual, de esfuerzo político, de esfuerzo económico, y que tendríamos que tener un programa o dos o tres, sí, un tres programas para hablar, un tardinal, para hablar de vivienda. Pero... Coincido en que se sentaron las bases en la anterior legislatura de la política que está haciendo ahora el Gobierno de Aragón. Se permitió, mediante una modificación de ley, que se pudiera destinar suelos de equipamiento a viviendas en régimen de alquiler asequible. Se actualizaron los precios del módulo de vivienda de VPO o VPA porque no se construía, porque al empresario no le salía a cuenta. Se estudiaron fórmulas como la cesión de uso o otro tipo de fórmulas jurídicas. De hecho, uno de los directores generales de suelo se mantiene, me parece, la persona que llevaba, digamos, la parte del suelo urbanístico y toda la planificación, que es Carmelo Bosque, sí, se mantiene, y está bien, ¿eh? Es un buen ejemplo de que una persona muy técnica, muy vinculada a Chunta o a la izquierda, haya podido pasar un gobierno de otro color. Son muchas cosas. Tenemos que trabajar en el tema de vivienda y tenemos que afrontarlo como el mayor objetivo. Sí. Y por eso le decía antes a José Ignacio, que no nos ha dado tiempo, que algunas de las medidas que ha presentado el Partido Popular en materia de vivienda me gustan. Y seguramente algunas de las que ha presentado el PSOE en materia de vivienda puedan gustar. Por eso tenemos que seguir, porque creo que sigue en el tema de vivienda. Antes decíamos que nos tenemos que poner de acuerdo en movilidad, en la ciudad, en un montón de cuestiones, pero es que al final la vivienda es el elemento nuclear de lo que nos hace la polis de la ciudad, de lo que nos permite vivir. Y no podemos pretender una sociedad pacífica, ni una sociedad democrática, ni una sociedad en la que los ciudadanos se puedan desarrollar como personas si no tienen dónde vivir, si sus viviendas no son dignas, o tienen que destinar la mayor parte de sus recursos a ella. Con lo cual le invito a Mercedes, a nuestra moderadora, a que nos traiga otro programa de vivienda y que continuará. Lo intentemos Sí, porque mantener. Además es que la vivienda es un derecho que tenemos todos, un derecho, y además es que es una necesidad que creo en la que nos hemos puesto todos de acuerdo. Así que sin más, hemos agotado la hora completita del programa, y ya digo, esto daría para un matinal o tardinal, para casi todo. Tardinal casi que no. Pero bueno, una maratón de 24. Una maratón. Bueno, pues os doy las buenas noches a ustedes y hasta el próximo miércoles. Sí, bueno.